y el aparato de Golgi. Ya, o sea, para orientar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia del núcleo? La presencia de organela, La presencia de, organela que ¿en dónde? En el núcleo. sí, pero el núcleo es una A ver, alguien la tenga más clara. ¿Tú, doctora, qué dices? Dentro del soma se encuentra el núcleo. ¿Ya? Yo intentaba decir mi compañero. Y alrededor claramente sabemos que el núcleo es el que va a determinar las proteínas que va a tener esta célula, ¿verdad? ¿Cómo determina las proteínas? El núcleo determina las proteínas. Porque contiene material genético. Ya. Entonces, aparte de eso, tiene también las dendritas y por donde se transmite el impulso nervioso es por medio de los isones. Ya. Miren, el núcleo de la función principal, ¿no es cierto? Es como dice la autora, contiene el material genético. O sea, contiene la secuencia de ADN. El ADN son nucleótidos. Esta secuencia de nucleótidos lleva información, ¿no es cierto?, sobre una proteína, sobre la síntesis de proteína. Al final, lo que hace el ARN mensajero es traducir, pasarme esta información de nucleótidos a aminoácidos. ¿Y dónde ocurre la síntesis de la proteína, doctor, entonces? ¿Tiene la idea? ¿En qué? ¿A cargo de quién? De los ribosomas y del pico rugoso. ¿Sí? O sea, en el soma, por decir así, contiene el núcleo que contiene el material genético, y en el citoplasma está toda la maquinaria, ¿no es cierto?, de síntesis de proteínas, entre ellos muchos neurotransmisores. Luego tenemos acá un segmento inicial, ¿no es cierto?, de donde van a ser el axón, este axón fibroso, que en este caso es una fibra mielinizada, porque vemos acá las vainas de mielina con su nódulo de Ranvier, ¿no?, y van a presentar en su extremo ramificaciones, ¿sí?, que presentan estos botones terminales. De estos botones terminales es donde se van a liberar los neurotransmisores, que, como vamos a ver más adelante, inician la transmisión sináptica. ¿Ya? Luego, como dice la doctora, tenemos una parte receptora, que vienen a ser las dendritas. ¿Sí? Las dendritas son las que van a recibir los diferentes estímulos, ¿sí?, para llevarlos a este centro integrador y producirse, se produce un impulso nervioso. Para recordar eso, cuerpo de la célula, segmento inicial del axón, ¿no es cierto?, que no está mielinizado, con este cono axónico, que es donde se origina el axón, ¿no?, y tenemos al final los botos terminales. Bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro hasta ahí? Fácil, ¿no? Porque hasta ahí es lo que han visto ustedes en histología. Ahora acá vamos a ver los tipos de neuronas, ¿no es cierto? Esto vamos a verlo más adelante. No es muy importante, o sea, solamente para tener algunas ideas, ¿no? Hay neuronas, por ejemplo, unipolares, que solamente tienen un axón, que se termina con sus terminaciones nerviosas, pero yo creo que acá lo que siempre vamos a tener que recordar principalmente va a ser la célula bipolar, ¿sí?, que la encontramos a nivel de la retina. ¿Ya? Luego, cuando veamos la parte de fisiología del sistema nervioso y veamos la parte de la transmisión del dolor, temperatura, propiocepción, acordarse de la célula ganglionar de la raíz dorsal. Importantísimo. Luego, esta es la típica neurona motora de la médula espinal. Pregunto, ¿dónde se encuentran las neuronas motoras? Si estamos hablando, y esa pregunta para la doctora que es de tecnología médica. Doctora, ¿cuál es la principal vía motora? La córtico espinal, ¿no? Ah, muy bien, córtico espinal. ¿Cuántas, ustedes que han visto esa parte, esquemáticamente, cuántas neuronas constituye la vía córtico-piramidal? Creo que 3. ¿Ah? 3, creo. 3, dice la doctora. Han llevado, ahora no solamente es para la doctora, porque ustedes han llevado neuroanatomía. Doctor, ¿cuántas esquemáticamente, dónde se encuentran principalmente, cuántas neuronas tiene la vía córtico-piramidal? Y eso es fundamental, como siempre he dicho al grupo anterior, lo voy a contar a Cáceres, y eso es algo que nunca deben olvidarse. Lo importante, siempre les digo a todos, es hacerlo complejo, sencillo. ¿No es cierto? Recordar los fundamentos, porque a base de eso, nadie acá seguro van a ser pocos neurólogos, pero hay cosas básicas que no olvidarse.
¿cuántas neuronas les han enseñado ustedes en neuroanatomía constituyen la vía córtico-piramidal? 2. ¿Cuáles son? La ¿Muy bien? primera y la segunda. ¿Ah? No, pues si es sensorial no puede ser. ¿Ves? No es la primera neurona y la segunda Ya, neurona. perfecto. Primera neurona, segunda neurona. ¿Dónde está ubicada la primera neurona? Eh, Motora. La primera neurona motora está. Preganglionar. No, es de acá hacia arriba. Pero no De me acá acuerdo. hacia no. Otra De cosa, la- ¿ven? Así que nosotros tenemos que tener los principios básicos. Claro. ¿No es cierto? Lo que siempre se deben acordar ustedes. Hay una ley que se llama Bell-Mayendi, que deben haber enseñado en neuroanatomía. Todo lo que es sensitivo es ascendente y todo lo que es motor es descendente. Entonces Cierto. está. Entonces, ¿dónde están ubicadas las dos neuronas motoras? Tú recuerdas de neuroanatomía, porque no vamos a acordar todo, ¿no? Pero por lo menos, No está en la cuarta área. cuarta área. No sé. Ya, pero, está bien, ¿y dónde está la cuarta área? Esa es la pregunta. Es precentral. ¿No? Ya, está bien, pero ya, pero no, lo más fácil que me dices sería En la corteza, ¿no es La cierto? corteza motora. Y la segunda neurona motora, Esta es la de las. ¿tú también es química científica? ¿Tú no? De las. ¿Tú? Pero también has venido del otro lado, ¿no? ¿Has ido a fisiología? No. Ya, ¿dónde está la segunda neurona motora? La neurona motora. En la Licenciada. médula. ¿Ah? Ya, vete acordando. En el ¿En qué parte de la médula? Está En el en asta en anterior. el ¿Cierto? Eso es importante, ¿no? Porque cuando vamos a ver, ¿por qué no tenemos que acordar eso? Y después vamos a saber por qué. Siempre recordar que la lesión de la primera neurona motora me va a producir hiperreflexia, hipertonía, presencia de reflejos patológicos como es el Babinski, y la lesión de la segunda neurona motora me produce todo lo contrario, ¿no es cierto? Hiporreflexia, hipotonía y fasciculaciones. Y también vamos a ver acá la parte de las zonas del Purkinje del cerebro, pero solamente es para recordar los tipos de neuronas que hay. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? También recordar, acuérdense siempre, vía piramidal, siempre, lo que nunca se deben olvidar, vías sensitivas son ascendentes, van de la periferia hacia la corteza sensitiva. Las vías motoras son descendentes, de la corteza hacia el órgano efector. En este caso, ¿cuál sería el órgano efector? Doctor, ¿cuál sería el órgano efector de la vía piramidal? A tu lado. ¿Cuál sería el efector de la vía córtico-piramidal? Vamos, con fe. Con fe. ¿Cuál es el efector de la vía piramidal? Ahí llegó de una anatomía, ¿no es cierto? El músculo. El músculo. Bien. Seguimos entonces. Vamos a ver el transporte axónico. Miren, la neurona secreta neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina. ¿Sí? La célula beta, ¿qué secreta? Doctor, tu oportunidad, ¿qué secreta la célula beta? Ya para que te luzcas, ¿ah? Vamos, con fe. Acá vamos a, miren, otra cosa, al menos en el grupo de práctica, como saben en el grupo, vamos a desarrollar la capacidad de expresarnos. ¿Ya? También es algo que tenemos que ir desarrollando. Porque como siempre lo dijo, como dijo Aristóteles, no basta que tan importante como saberlo, es saber expresarlo para que te entiendan. Porque si lo sabes y yo no te entiendo, lo mismo que nada. Entonces vamos a tener que ir hablando confianza, seguridad, y todo es un entrenamiento. Doctor, ¿quién? Rápido, ¿qué dijo ya? No, la célula beta del páncreas, ¿qué produce? Insulina. Esa está en el crucigrama. Insulina, ¿ya? Pero miren la diferencia entre la célula beta y la neurona. La célula beta secreta la insulina directamente al torrente sanguíneo, mientras que la neurona, como han dicho, toda la maquinaria de síntesis está en el cuerpo, ¿no es cierto? Y los sitios de secreción corresponden a los botones terminales.
Entonces los neurotransmisores, algunos neuropéptidos tienen que ser transportados desde el soma hacia los botones terminales. Entonces esto ocurre que gracias a la presencia, ¿sí?, de proteínas estructurales como son los microtúbulos, ¿no?, que por decirlo así forman como una especie de rieles que van desde el soma hacia los botones terminales. Pero no solamente basta tener rieles, sino que necesitan ustedes, por decir, los trencitos. Entonces necesitan proteínas moleculares, como son, ¿qué cosa? La cinesina y como son la tineína, que actúan, por decir así, como los carritos. Y entonces vemos, en el caso de la cinesina, ¿sí?, estas vesículas secretoras que contienen, por ejemplo, neurotransmisores, van desde el cuerpo hacia los botones terminales y constituyen el transporte anterógrado, ¿sí? Pero también, como ocurre, como es el transporte de la mayor parte de los neurotransmisores, pero también hay un transporte que está mediada por esta proteína molecular que viene a ser la dineína, que va de los botones terminales hacia el cuerpo de la neurona. Y eso se llama transporte retrógrado. ¿Qué utilidad tiene el transporte retrógrado? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O en qué caso interviene? Porque cantado, lo fácil es el transporte anterógrado, ¿no es cierto? Transporta del cuerpo los neurotransmisores a los botones terminales, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ser secretados hacia la hendidura sináptica. Pero ¿qué utilidad podría tener algo que venga de la, por decir así, de afuera hacia adentro? Leí sobre el reciclaje de vesículas. Perfecto, el reciclaje de las vesículas. Otro, lo hemos dicho anteriormente, ¿qué función parte de la célula de la glía? Las células de la glía producen, como hemos dicho, neurotrofinas, que son, ¿no es cierto?, proteínas necesarias para el crecimiento y supervivencia de la neurona. Entonces, estas neurotrofinas, por ejemplo, que son secretadas por los astrocitos, llegan hacia el soma a través de un transporte retrógrado. Y este mecanismo de transporte retrógrado también se ha aprovechado por muchos virus neurotropos, ¿sí?, para ingresar, como es, por ejemplo, el virus de la rabia, ¿no?, el virus linfotropo humano. También utilizan este mecanismo para ingresar. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguno. Bien, hasta esta parte yo creo que todos estamos ok. Ahora sí les voy a pedir más participación porque ahora vamos a hacer una parte que es más que nada de biología. Creo que usted ya la mayor parte ha llevado biología, ¿no? Una pregunta, ¿llevan biología molecular o celular? Los dos. Celular. Papaya. Perfecto, entonces. Bien. Lo mismo, o sea, solamente que la excitación viene a ser, ¿no es cierto?, la principal, como habíamos mencionado al comienzo, ¿ya? La principal propiedad que tiene la neurona es la excitabilidad de su membrana, ¿ya? Y esta membrana se va a excitar por estímulos que pueden ser mecánicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando haces presión, pueden ser estímulos térmicos, como es el calor, pueden ser estímulos electromagnéticos, como es la luz, pueden ser estímulos químicos, como viene a ser la producción de ácido. ¿Sí? Entonces, esa es la principal propiedad de la neurona, la excitabilidad de su membrana. Ahora, cuando la neurona se excita a nivel de la membrana, se van a producir cambios físico-químicos, ¿sí?, que son cambios en la permeabilidad. Son de dos tipos, o sea, cuando se excita la neurona, se producen dos tipos de respuesta, que vienen a ser fenómenos, por decirlo así, eléctricos. Los potenciales de acción electrotónicos y los potenciales de acción o impulsos nerviosos. Por ahora quiero que se queden con esa idea, ¿no es cierto? La célula se excita, ¿sí?, se produce cambios en su potencial de membrana, como vamos a ver más adelante, y estas respuestas eléctricas de la membrana de la neurona van a ser de dos tipos. Pueden ser potenciales electrotónicos, sinápticos o generadores, ¿no es cierto?, o potenciales de acción o impulsos nerviosos. Eso lo voy a detallar más adelante, pero tenemos con esa idea, dos tipos: o son potenciales electrotónicos o son potenciales de acción o impulsos nerviosos, ¿no? Y como dice acá, se produce por cambios, ¿no es cierto?, en la permeabilidad iónica a través de la membrana celular. Y para eso vamos a hablar después de lo que es el potencial de acción. Y recordar que la conducción nerviosa no es un proceso pasivo. Los nervios son malos conductores de electricidad.
aunque no lo crean. O sea, el impulso nervioso va rápido, pero necesitarías una intensidad de corriente muy alta. Si el acción tuviera 1 metro, necesitarías una intensidad de electricidad en milivoltios muy alta para alcanzar solamente en el otro extremo unos pocos microvoltios. Entonces, es un mal conductor realmente el nervio, ¿sí? Y es como dice ahí, la conducción nerviosa es un proceso activo y autopropagado, como vamos a ver más adelante. Por eso lo simulan como cuando tú dejas un reguero de pólvora, ¿no es cierto?, que enciendes un extremo y se va prendiendo y va dejando una estela. Así es una idea como se va a producir la propagación del impulso nervioso. Pero recordar que la principal propiedad de la célula nerviosa es la excitabilidad ante diferentes estímulos, y que esto va a generar 2 tipos de fenómenos que son principalmente eléctricos, porque lo que tienen que recordar ustedes es que el principal lenguaje que tiene el sistema nervioso es la electricidad. El impulso nervioso es corriente eléctrica, ¿ya? Y todos los estímulos, como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de receptores sensitivos, la función de un receptor sensitivo es transformar distintas formas de energía en un impulso eléctrico. Por ejemplo, lo que hacen las células de la retina, los fotos y los bastones, es convertir la luz en un impulso eléctrico. Lo que hace los corpúsculos de Pacini, que seguro han visto ustedes a nivel del dedo, es transformar una energía mecánica en un impulso eléctrico. Esa es la principal función, ¿ya? Y eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Vamos a ver ahora, y eso sí deben dominar ustedes, lo que es el potencial de membrana en reposo de una célula. ¿Alguien recuerda qué es un potencial de membrana en reposo cuando han llevado en biología? Porque es lo primero que se lleva, ¿no? Como dice, si tú pones, dice acá, si esta es la membrana de la célula, dice, si tú colocas un electrodo aquí y un electrodo aquí, no hay diferencia en carga, todo te sale positivo, ¿no? Pero si tú trasladas uno de los electrodos hacia adentro, sí vas a ver que hay una diferencia de cargas entre el extremo extracelular y el extremo intracelular. ¿Recuerdan eso? ¿No han hecho potencial de membrana en reposo nunca en biología? Que es lo primero que se lleva. Entonces hay una diferencia de potencial constante. No, mira que lo han llevado, a ver, díganme la verdad, ¿han llevado potencial de membrana en reposo en biología? ¿Sí? ¿Qué conclusión sacaron al final? ¿Qué recuerdan del potencial de membrana? Es fundamental. O sea, si tú ves con el electrodo mide, por decirte acá, un electrodo acá, sale más 90, pero si tú colocas el electrodo fuera, te das cuenta que acá el potencial de membrana de reposo de la neurona es de menos 70 milivoltios. Y esto está determinado porque cómo se distribuyen las cargas positivas y las cargas negativas. Ojo, miren, la concentración de cationes y aniones dentro de la célula es igual, y la concentración de cationes y aniones fuera de la célula es igual. Lo que marca la diferencia es la distribución, ¿no? Acá en el extremo extracelular, los cationes son los que se distribuyen cerca de la membrana, ¿sí? Y acá en el extremo citoplasmático son los aniones, ¿sí? Y esa distribución, ¿no es cierto?, de los cationes en el extremo extracelular y las cargas negativas en el intra es lo que marca la diferencia del potencial. ¿Sí? Pero para que se genere, ¿no es cierto?, esta diferencia de potencial constante, que es el potencial de membrana en reposo, tiene que haber una distribución desigual de iones a ambos lados de la membrana. Cationes y aniones, ¿sí? Y te dice también que para que esto suceda, tiene que haber una membrana permeable a uno o más iones. Pregunto, ¿por qué las membranas celulares son permeables a diferentes especies de iones? En otras palabras, ¿cómo pasan los iones a través de la membrana? Proteínas, canales. Por medio de canales. ¿Cuántos tipos de canales recuerdan? Sodio. No, tipos, ¿ah? No me digas, pues yo sé que hay de calcio, sé que hay de sodio, que hay de potasio. Canal. Esos son los estados.
Pero ¿qué tipos? Es un estado. Pues si me estás hablando del canal de sodio, tiene un estado activado, un estado inactivo y un estado de reposo. Ya, dependiente de voltaje. Dependiente de voltaje, bien. ¿Y el otro? Dependiente del ligando. ¿Ya? Son los tipos. Entonces, para que haya esta distribución desigual a ambos lados de la membrana tiene que ser permeable a uno o diferentes iones, y esta permeabilidad va a depender de, como dice la autora, de la presencia de canales iónicos, que son proteínas que permiten el ingreso. ¿Sí? Y los fenómenos que vamos a ver se deben a que hay estímulos, como puede ser un ligando que es la acetilcolina, que te va a producir el cierre o apertura de los canales. ¿Sí? Porque el de la inversión, la modificación de este potencial, o sea, cuando el potencial de membrana de reposo varía, significa que hay paso de iones. Y el paso de iones es corriente eléctrica. Como vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí? Claro. ¿Ya? Tenemos un potencial de membrana en reposo que es menos de 70 milivoltios, que está dado por una distribución desigual de iones a ambos lados de la membrana. Esta distribución desigual va a estar dada porque la membrana es permeable a uno o más iones, ¿sí? Por la presencia de canales. Y recordar que los canales sí son específicos para un tipo de ion. O sea, hay iones para el potasio, hay iones para el sodio y hay iones para el calcio. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles consiguen ustedes que han visto? Dentro de la generación de un impulso nervioso, porque vamos a hablar después, es el potencial de membrana de reposo. El catión más importante, ¿qué es un catión y qué es un anión? Doctora, ahí, la que está escribiendo, doctorita, ¿qué es un catión y qué es un anión? Fuerte, también quiero que aprendan a hablar fuerte. Dime dos ejemplos de cationes. Sodio, potasio, y de aniones. Fuerte. Que no te escucho, fuerte. Cloro y... No, calcio es un catión, divalente. ¿Ah? Importante. Me ha dicho que el cloruro es importante. Y otro anión tan importante o más importante que tú, doctora, que sabes fisiología respiratoria. Dime un anión importante. Bicarbonato. ¿No es cierto? Muy bien. ¿No? Bien. Ahora, podríamos decir que en lo que se refiere a la generación de los potenciales de acción, los iones más importantes son el sodio y el potasio. ¿Ya? Esa es la idea que tiene que quedar. Sodio y potasio son los iones más importantes en todos estos fenómenos de generación de un impulso nervioso. Otra cosa importante también por mencionar sería que ¿cuál es el principal, para ir entendiendo, cuál es el principal catión extracelular, doctora? El principal catión extracelular, ¿cuál es? Déjenla todos, ¿sabes? Otra cosa que vamos a aprender es el respeto, ¿ya? Porque cuando uno pregunta, es fácil estar acostado, ¿no? Entonces vamos calladitos, que a todos les va a tocar, no se preocupen. ¿Cuál es el principal catión extracelular? Sodio. ¿Y cuál es el principal catión intracelular? Potasio. ¿Y quién se encarga de mantener este gradiente? Pues se llama un gradiente, ¿no? O sea, ¿quién se encarga de mantener estas concentraciones de potasio que son más en el intra y las concentraciones de sodio que son más en el extra? Ya, la bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Sí? ¿Y para qué tiene que mantener este gradiente? O sea, tú me dices, la bomba de sodio siempre mete sodio o saca sodio. Ya, le estoy mandando ya. Saca sodio, ¿no es cierto? Ya. Ingresa potasio. ¿Y por qué tienes que hacer eso? Si no sacar el sodio y no meter el potasio, ¿qué pasaría? Eso es lo que quiero que van a entender.
No. ¿Tú estás de acuerdo que tiene que haber equilibrio? Para que se restaure y vuelva a comenzar el ciclo. ¿Tiene que alcanzar equilibrio? No. Tiene que, si no tendría éxito, si no, Es que no, hablemos de la bomba sodio-potasio TPasa, pero hablemos en general, o sea, en todo lo, hablemos hasta del enterocito, ¿no es cierto? Que es la célula que está ubicada ¿dónde? ¿Dónde está el enterocito? El intestino. Pero yo he dicho que le voy a... Perdón. ¿Dónde está el enterocito? No, enterocito. Va por ahí. Doctora, ¿dónde está el enterocito? Entonces la autora dice que la acción de la bomba sodio-potasio es necesaria para alcanzar el equilibrio. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Porque hay que entenderlo bien, ¿no? Miren, comenzando, que no hay que ser tan generales, porque cuando ustedes me hablan de todo ese proceso, generalmente, si tú me hablas del potencial de membrana en reposo, participa 1 de cada 100.000 iones de potasio. O sea, la parte que participa en todo proceso es ínfima. Es importante, pero es ínfima. O sea, de cada 100.000 iones de potasio, 1 es el que participa en el mantenimiento del potencial de membrana en reposo. No porque pone acá, ¿no? Cargas alineado. Pero la autora dice, yo digo que no, que más bien la bomba de sodio-potasio rompe el equilibrio. ¿No es cierto? Porque si no fuera por la bomba de sodio-potasio, si tú me dices que el sodio es mayormente extracelular, el sodio se difundiría, ¿saldría o entraría? ¿Entra o sale? Pues estamos hablando de difusión simple, ¿no? Después vamos a ver transportadores en la práctica. Pero supongamos, ¿ah? Sale. ¿Quién dice sale? ¿Quién dijo? Sale. ¿Sí? ¿No? O sea, el sodio tiene un gradiente de concentración que tendría que entrar, ¿no es cierto? Y si no fuera por la bomba de sodio-potasio, y hay un momento que las concentraciones de sodio se igualarían a las que están en el intra y cesa la difusión. Entran en equilibrio. Y por el contrario, si tú me dices que el potasio es mayormente intracelular, se difundiría hacia afuera siguiendo su concentración, su gradiente de concentración hasta estar en equilibrio. Por eso no te sirve. Lo que hace la bomba de sodio-potasio es que haya un flujo constante de sodio entrando, saliendo y potasio entrando, saliendo. ¿Sí? Entonces, cuando tú veas la bomba de sodio-potasio, te vas a acordar que hay bombas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú vas vamos al tema del aparato digestivo, tú vas a ver que hay un cotransportador de glucosa, ¿no es cierto? Sodio-glucosa. O sea, tú la glucosa en el intestino la absorbes acoplada al sodio. ¿Por qué? Porque la glucosa tiene que entrar en contra de un gradiente de concentración, ¿sí? Pero como no lo puede hacer, se aprovecha del gradiente de concentración del sodio que está permanentemente ingresando para entrar. ¿Ya? Entonces la primera idea, la bomba de sodio-potasio no me busca el equilibrio, me busca que se mantenga el gradiente de concentración, de modo que sodio siempre puede entrar y el potasio siempre pueda salir. Porque si no fuera por esta bomba, los iones entran a un estado de equilibrio y cesa la difusión. Se iguala la concentración de sodio con el de extra, con el intra, y ya no difunde. La principal ley de difusión. ¿Ya? Otra idea. ¿Cuál consideran ustedes entre el sodio y el potasio es el catión más importante para el mantenimiento del potencial de membrana en reposo? Potasio, dice la doctora. ¿Tú, doctora, que estás bien escondida atrás? ¿Qué dice? Potasio. ¿Tú qué dices, doctora? Potasio. Entonces, como hacemos en la práctica, ¿no es cierto? La respuesta correcta, pero no lo van a fundamentar, porque si no me la fundamentas ya no tienes 20, sino tienes 10. ¿Cuál es, por qué el potasio tú consideras que es el catión más importante para mantener el potencial de membrana de reposo? Creo que la membrana es más permeable al potasio para mantener el potencial de membrana de reposo. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Ya, tú me dices, ¿es más permeable al potasio? Sí, para mantener el potencial de membrana de reposo. ¿Por qué? Es el cambio más importante. Porque es el que fija la regularización, es el que guía. Más o menos.
¿Quién no ha participado? Doctor, te quiero escuchar. ¿Qué dices? Para ti, ¿quién es más importante para el mantenimiento del potencial de membrana en reposo? ¿El potasio o el sodio? Potasio. ¿Por qué? No. ¿Alguna idea, doctor? ¿Quién quieres participar? No, ¿alguna idea? Doctor, ¿tú? No. Porque en estado de reposo, hemos dicho, el potencial de membrana de reposo es similar al del potasio. Menos 70 milivoltios. Y a menos 70 milivoltios, la mayor parte de los canales de sodio se encuentran cerrados. Y más son los de potasio que se encuentran abiertos. Por eso en estado de reposo, las concentraciones de potasio, tanto extra como intracelulares, son el principal determinante para el mantenimiento. Cuando hablamos de potencial de acción, ya estamos hablando de otra cosa. Vamos a ver ahora. Ahí sí es más importante las concentraciones de sodio. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco, solo lo van a ver en la práctica. Bueno, dice, en las neuronas la concentración de potasio es mucho mayor en el interior que en el exterior de la célula, ocurre lo contrario con el sodio. Esta diferencia de concentración se establece por la acción de la sodio-potasio tepeasa. Las concentraciones intracelulares y extracelulares de potasio son los principales determinantes de los potenciales de reposo. ¿Por qué? Porque a menos 70 milivoltios, la mayor parte de los canales de potasio se encuentran abiertos. Y como vamos a ver más adelante, recién cuando se alcanza los más 30 milivoltios, es que se abren la mayor parte de los canales de sodio dependiente de voltaje. O sea, en estado de reposo, la mayor parte de canales de sodio se encuentran cerrados. Y son las concentraciones extra o intracelulares de potasio lo que te ayudan al mantenimiento del potencial de membrana en reposo. Bien, ahora vamos a ver entonces, vamos a hablar de potencial de acción. Acá ya estamos hablando, se ha generado un impulso nervioso. Y vamos a ver lo que ocurre con los flujos iónicos, ¿no? Acá dice que las membranas celulares de la neurona contienen muchos tipos de conductos iónicos, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Específicos, hay de calcio, sodio, potasio, cloruro, pero lo más importantes en estos mecanismos para el mantenimiento del potencial de membrana en reposo y la generación de potencial de acción es el potasio y el sodio, ¿no? Pero para qué, ahora dice, hay canales iónicos dependientes de voltaje, aquí hay un error, una fe de rata, hay unos que son dependientes de ligando, ¿sí? Y el comportamiento de estos conductos iónicos explica los fenómenos eléctricos de las neuronas. Entonces nos vamos a este cuadro, porque otra cosa que deben aprender ustedes es interpretar cuadros. O sea, lo que vamos acá a desarrollar es la capacidad de análisis, no la memoria. Porque la memoria, si memorizas y no comprendes, se te va. Si te queda, por ejemplo, este cuadro grabado, lo vas a recordar mucho más tiempo que aprendiéndote la letra. Pero este cuadro está bien diseñado. Te representa en azul los canales de sodio. Te representa en rojito los canales de potasio. Aquí te está expresando el potencial de membrana, expresado en milivoltios, y acá te está expresando la permeabilidad de la membrana. ¿Sí? Todo lo que es azul es sodio, todo lo que es rojo es potasio. Entonces te dice que cuando llega un estímulo, ¿no es cierto? Este estímulo, como vamos a ver más adelante, produce un cambio en el potencial de acción, en el potencial de membrana. Estos son los canales de sodio dependientes de voltaje. Este es el potencial de membrana en reposo, menos 70 milivoltios. Cuando llega un estímulo, lo que va a producir, dependiendo de la intensidad, es la apertura de canales de sodio. Entonces lo que te dice acá, que llega un estímulo, aquí vemos que alcanza el umbral de intensidad, o sea, es la mínima intensidad que requiere un estímulo para generar un potencial de acción, y vemos cómo, ¿no es cierto?, los canales de sodio dependientes de voltaje se abren, y el sodio comienza a ingresar dentro de la célula. ¿Sí? Pero vamos a ver qué tal son en matemáticas. Álgebra 5. Si yo tengo menos 70 milivoltios de potencial de membrana en reposo, ¿no es cierto?, y ingresa un catión como el sodio, el potencial de membrana en reposo se hace más electronegativo o menos electronegativo. Menos electronegativo.
¿no es cierto? Ingresó sodio, este potencial que estaba en menos 70 milivoltios se hizo menos electronegativo, alcanzó los menos 55 y los canales de sodio se abrieron masivamente, ¿no es cierto? Y acá ves cómo aumenta la permeabilidad, ¿no es cierto? O sea, hay una entrada masiva. Ustedes ven cómo el potencial de membrana en reposo, que era negativo, se vuelve positivo, alcanza los más 30 milivoltios, que corresponde, ¿no es cierto?, al punto de equilibrio del sodio. Pero ven ustedes que este pico no tiene mucha duración, porque casi inmediatamente que se alcanza este pico, los canales de sodio entran en su estado inactivo. ¿Sí? Vemos cómo la permeabilidad del sodio comienza a disminuir. Han entrado en su estado inactivo, cerrados. ¿Sí? Y aquí ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de que este potencial de membrana en reposo hay una despolarización o una repolarización. Si tú ves acá, ¿qué te puedo decir? Mira, llegamos acá, ¿no es cierto? Y luego hay un repolarización. ¿Ya? Cuando tú hablas, la idea que tiene que quedar, yo hablo de despolarización, estoy hablando de una inversión del potencial de membrana en reposo. Ese se despolarizó, era negativo, se volvió positivo, ¿no? Y si otra vez, como vemos acá, el potencial de membrana en reposo se está volviendo otra vez electronegativo, estamos hablando de una repolarización. ¿Estamos? Doctor, ¿por qué ocurre la repolarización de la membrana? Para que no te duermas. Por la salida de potasio. ¿Ah? Por la salida de Ya, cuéntanos, ¿por qué la salida de potasio genera una repolarización? la parte interna no vuelve más regular. ¿Ya? Sale un catión que tiene carga positiva, porque acá ven acá la apertura de los canales de potasio, o sea, justo cuando se alcanza el pico de este potencial de acción, ¿sí? Y los canales de sodio entran en su estado inactivo, los canales de potasio se abren. ¿Sí? Eso. Vean acá, o sea, la apertura de los canales de potasio es más lenta, pero es más sostenida, ¿no? Y como dice el doctor, si está saliendo potasio que tiene carga positiva, ¿sí?, el potencial de membrana en reposo vuelve a ser negativo. Y de esta fase de la repolarización vamos a hablar también que ocurre un periodo de hiperpolarización, ¿no es cierto?, absoluto y refractario. O sea, desde el punto en que se alcanza el nivel de activación hasta casi esta parte, ¿sí?, final, hay un proceso de hiperpolarización, le llaman el periodo refractario, que puede ser absoluto o puede ser relativo. ¿Cuál es la diferencia entre un periodo refractario? O sea, en este momento, de acá hasta acá, la respuesta de la neurona disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué creen? O sea, tú aplicas un estímulo y la neurona no vuelve a descargar, no se genera un potencial de acción. Porque los canales de sodio Entran en su estado inactivo, ¿no es cierto? O sea, los canales de sodio se han cerrado acá, o sea, y están en un estado inactivo, no se van a abrir nada hasta que pasa cierto tiempo para volver nuevamente a su estado de reposo, ¿sí? Pero hay un periodo refractario absoluto y hay un periodo refractario relativo. O sea, hay un periodo refractario relativo que si tú aumentas la intensidad del estímulo, sí se produce un potencial de acción. ¿Alguien tiene la respuesta? Según viendo la gráfica, debe ser de la cresta inferior hasta donde estaba el ¿Ya? No, pero ¿por qué consideras tú? Hay un periodo refractario. La pregunta sería, ¿por qué en el periodo refractario absoluto, independientemente de la intensidad del estímulo, no se genera un potencial de acción? ¿No es cierto? Pero pasado un tiempo, en el periodo refractario relativo, si tú aumentas la intensidad del estímulo, sí se va a producir un potencial de acción. un potencial natural para activar la salida de los fluidos relacionados también. Y el periodo que estábamos
relativo, Ya, no hay potencial umbral necesario para que pueda. sí, o sea, si tú, en el periodo refractario relativo, si tú aumentas la intensidad del estímulo, se puedes puede. tener un potencial de acción. En el periodo refractario absoluto, nada. Por los canales de sodio que están cerrados, en el relativo se pueden volver a aperturar cuando le aumentas más o el menos, estímulo. o sea, los canales están abiertos, Ujú. hay un estado De- inactivo y hay un estado de reposo. Entonces, en el periodo refractario relativo, como dice la doctora, Activo. algunos canales de sodio ya pasaron del estado inactivo al estado de reposo. Sí. Entonces, la intensidad del estímulo más intenso Puede abrir. puede generar, ¿no es cierto?, un nuevo potencial de acción. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Lo último, claro. El periodo refractario, ¿no es cierto?, absoluto, supongamos viene de acá, hemos dicho todo el periodo refractario va hasta acá, pues es acá, ¿no es cierto? Pero acá cuando ya comienza nuevamente la despolarización o la hiperpolarización, entramos en un periodo refractario relativo. Por decirte, de acá a acá, ni un estímulo te va a generar un potencial de acción, pero de acá a acá, si tú aumentas la intensidad del estímulo, sí se genera. ¿Por qué? Porque probablemente de acá para acá, todos los canales de sodio están cerrados, están en su estado inactivo. Pero a medida que pasa del tiempo, algunos canales de sodio ya entran al estado de reposo. Y si el estímulo es fuerte, ¿no es cierto?, y hay entrada masiva de sodio, se puede generar un potencial de acción. Todo se llama periodo refractario absoluto, en la cual ningún estímulo te va a generar un potencial de acción, seguido del periodo refractario relativo, que un estímulo intenso sí. ¿Por qué? Porque en este momento algunos canales de sodio ya pasaron al estado de reposo. O sea, tú tienes un canal que se abre, ¿no es cierto?, entra en un estado inactivo y poco a poco van pasando nuevamente al estado de reposo, en el cual puede entrar el sodio. ¿Ya? Lo pueden profundizar más en el libro GAN. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Entonces yo le voy a hacer preguntas a ustedes. Aquí más o menos es algo ya más esquemático. Dice que acá tenemos un estímulo despolarizante que produce la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje, aumenta la permeabilidad de sodio, ¿no es cierto?, aumenta el flujo de sodio al interior de la célula, se produce una despolarización del potencial de membrana, hay una retroalimentación positiva, o sea, a mayor más despolarización, más canales de sodio se abren, ¿no?, hasta que se llega a un punto en que se produce la desactivación, ¿no? Y por otro lado, acá vemos lo que ocurre con el potasio, esto es más esquemático, hay un estímulo despolarizante, se aperturan los canales de potasio activados por el voltaje, aumenta la permeabilidad del potasio, aumenta el flujo del potasio hacia afuera de la célula, se produce, ¿no es cierto?, un proceso de la repolarización del potencial de membrana y aquí hay un extremo negativo, ¿no? Porque el cierre va seguido, ¿no es cierto?, del cierre de los conductos. Ya es algo más esquemático. Acá, ¿qué es el umbral de intensidad? Es el mínimo estímulo que se requiere para generar un potencial de acción, ¿no es cierto? Y lo que dice que el umbral de intensidad varía según la duración, ¿sí? Si el estímulo tiene poca intensidad, debe ser aplicado durante mucho mayor tiempo. Si tiene el estímulo una alta intensidad, la aplicación es mucho menor. El problema es que cuando tú aplicas, como vamos a ver más adelante, cuando vemos la parte neurosensorial, cuando tú aplicas un estímulo de pequeña intensidad por un tiempo prolongado, también se produce un fenómeno de adaptación, ¿sí? Y no tienes respuesta. Eso es lo que es el fenómeno de adaptación. ¿Preguntas? Ahora yo pregunto, ¿quién es la ley del todo o nada? ¿Quién me puede haber? De lo que hemos hablado, la ley del todo o nada. ¿Alguna idea? Perfecto, la doctora Antonella dice que si el estímulo tiene una intensidad subumbral, la habíamos definido, ¿no es cierto? El umbral de intensidad significa la mínima intensidad que requiere un estímulo para tener un potencial de acción. Si la intensidad es subumbral, no se genera potencial de acción. ¿Sí?
Si tú aumentas la intensidad, o sea, si tú alcanzas la intensidad umbral, tú no logras, mientras las otras condiciones, como el tiempo, se mantengan constantes, tú no logras ni un cambio en el potencial de acción o así aumentas la intensidad del estímulo. ¿Ya? En otra palabra, esa es la ley del todo o nada. Pregunto. La queda la idea, ¿no? Sí. La mínima intensidad que requiere un estímulo para generar un potencial de acción. Y ya vemos que el potencial de acción es solamente una despolarización del potencial de membrana. O sea, el potencial de membrana se invierte por entrada de sodio. El potencial de membrana en reposo varía si el estímulo es subumbral. Pregunto, a ver. Doctora, ¿qué dices tú? Vamos a entrar a la idea, ¿no? Quedó la primera idea. Hay un umbral de intensidad. La mínima intensidad que requiere un estímulo para generar un potencial de acción. La ley de todo o nada. Pero mi pregunta es, ¿y si el estímulo es subumbral, produce algún cambio en el potencial de membrana en reposo? ¿Quiénes dicen no? Sí, madre, estamos como fascistas acá. ¿Quiénes dicen sí? No saben, no opinan. Que no. Y eso después nos va a ayudar también para entender, ¿no? Algunas cosas. Sí produce cambios. Esos son los potenciales electrotónicos o no propagados. Estímulo de intensidad subumbral producen cambios en el potencial de membrana. Aquí hay un ejemplo, o sea, ven acá ustedes, este es el potencial de membrana en reposo, como estímulos pequeños producen cambios localizados, ¿no es cierto?, y de corta duración en el potencial de membrana en reposo. Por ejemplo, acá, este estímulo de menos 70 lo llevó a menos 65 milivoltios, se produjo una despolarización localizada, transitoria, que poco a poco se fue disipando, ¿no? Por otro lado, acá puede ser que un estímulo que varió el potencial de membrana menos 60, local, transitorio, no propagado, que se fue disipando, ¿no es cierto? Pero cuando el estímulo alcanza los menos 55, es cuando se produce el potencial de acción. Pero eso no implica que estos estímulos pequeños sí puedan producir cambios transitorios del potencial de membrana en reposo. Y eso lo vamos a ver en el tema de transmisión sináptica cuando hablamos de los fenómenos de sumación, ¿sí?, temporal o sumación espacial. Cómo estímulos subumbrales, al sumarse, pueden generar un potencial de acción en la neurona. ¿Ya? Bien, pero nos quedamos con la idea entonces, ¿no? El estímulo subumbral no genera un potencial de acción, pero sí produce cambios localizados pequeños del potencial de membrana en reposo. Lo mismo lo que vemos durante el potencial de acción y los potenciales electrotónicos, cambia el umbral de la neurona ante la estimulación, lo que hemos hablado del periodo refractario absoluto, del periodo refractario relativo. Y eso lo pregunto. Lanzo la pregunta, a ver. Lo de la conducción saltatoria es bastante extenso para hacer comprender mejor. Yo les voy a mandar un video con la delegada y lo van a revisar. Ahí está mejor explicado porque, por lo menos para el tema de la conducta saltatoria, porque la vaina de mielina, las fibras mielinizadas conducen el impulso eléctrico mucho más rápido que las amielinas. Entonces la pregunta viene así: la mielina es un buen, o sea, por reducción, si tengo una vaina de mielina, si las fibras mielinizadas conducen más rápido el impulso eléctrico o el impulso nervioso que las amielínicas, ¿la mielina es un buen conductor de electricidad? Yo digo, las fibras que están rodeadas de mielina conducen el impulso eléctrico, el impulso nervioso más rápido que las amielínicas. El impulso de las fibras motoras es más rápido que el dolor, ¿no? Pues el dolor es sordo. Entonces, ¿la mielina es un buen conductor de electricidad para hacer más rápido la conducción del impulso nervioso? ¿Por lógica qué dirías? Por lógica, ¿la lógica qué te diría? Que sí. Que sí, pero no. La mielina es un aislante. Y entonces, por eso, voy a mandar el video, que demora como 20 minutos, paso por paso, le voy a explicar por qué esta conducción saltatoria en las fibras mielinizadas hace que el impulso nervioso sea conducido más rápidamente que en las fibras amielínicas.
¿Ya? Porque yo les he dicho, ¿no es cierto?, pues como un reguero de pólvora, ¿no? Entonces, imagínate, en las fibras amielínicas, para tener una idea, para que tengan una idea más o menos cómo es la transmisión del impulso nervioso. Si la neurona tuviera el tamaño de una pelota de tenis, las dendritas ocuparían todo este cuarto y el axón tendría 4 kilómetros de largo. Para que tengan una idea, ¿no? Entonces, imagínate, en las fibras amielínicas, si hemos dicho que el impulso nervioso viaja como un reguero de pólvora, imagínate, prendes, pero en la conducción saltatoria, como te van a explicar, porque la mielina es un aislante, se producen saltos que permiten incrementar la velocidad. ¿Ha entendido? ¿Seguro? Más o menos. ¿Seguro? Sí, ¿Ha entendido? que salta, es más rápido. La condición de la mielina es más o menos únicamente Lípidos y proteínas. A ver, acá me voy a dar cuenta si han entendido o no. Esta es una pregunta. Hay trastornos electrolíticos que tienen traducción química, ¿no es cierto? Te pregunto, doctora, a ver, ¿cómo tú crees que varía la excitabilidad de la neurona cuando hay una hiperpotasemia? Claro, o sea, por ejemplo, hay chicas que tienen hirsutismo, ¿no es cierto? O sea, el crecimiento de vello en zonas que son del varón y le van a dar espironolactona. Aparte de antihidrogénico, es un antidiurético, es un ahorrador de potasio. Entonces, cuando se pasa la dosis, a veces van a ser hiperpotasemia. Y la hiperpotasemia tiene manifestaciones neurológicas, porque va a alterar la excitabilidad de la neurona, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo crees que altera una hiperpotasemia? Que tus concentraciones de potasio Aumenta. sean altas en el extracelular. ¿Cómo afectaría la excitabilidad de la neurona? La hace más excitable, la hace menos excitable. ¿Por qué? Así puede ser la pregunta del examen, ¿no? ¿Qué dices tú? Porque razón, pues, ojo, los exámenes son para razonar, son como casos clínicos, porque eso de la diapositiva que te... Nada, así va a ser la pregunta. La hiperpotasemia, ¿tú qué vas a encontrar así? Bien, para que piensen. A ver, ahí yo me entero si has entendido todo eso. Tú tienes una enfermedad, o de repente, no sé, pues puedes tener una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces los pacientes tienen potasio, tienen concentraciones elevadas de potasio en sangre. ¿Cómo afectaría la excitabilidad de la neurona? A ver, piensen, el que tenga la respuesta, voy a tratar de dejarlo ahí. Doctor, en ese caso no habría mayor contracción muscular, Estamos hipertonía. hablando de nervios. Ah, ya, perdón. A ver, mayor- a ver, el otro levantó primero la mano. Ya, pero o sea, explícame, vamos a hacer más común, porque yo quiero que todo lo vamos a razonar más. Ve tu razonamiento. Primero, tienes tus concentraciones Altas. aumentadas de potasio en el extracelular, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con el potasio? A ver, Sería más negativa la neurona, la volvería más excitable, o sea, la volvería, como es más negativa, se volvería más excitable. no, o sea, tienes bien, pero más allá, ahí está, el doctor yo creo que sabe, pero no lo dice bien. Entonces, cuando tú calificas por rúbricas, o sea, ustedes en práctica no pueden tener 18, 19. Porque una rúbrica, aplicar una rúbrica significa te lo sabe, yo sé que lo sé, pero tienes que saber explicarlo, porque yo creo que tus compañeros no lo han entendido. A ver si Van por ahí, justamente pero no has usado las palabras correctas. es más excitable. A ver, el potasio es un catión mayormente intra o extra. Intra. Intra. ¿Cuál es la tendencia del potasio? Ah, ya, Salir, salir. ¿no es cierto? Perfecto. Si las concentraciones de potasio son mayores en el extra, ¿qué va a pasar con el potasio? ¿Ah? No va a salir. Vamos. Si no sale el potasio, ¿te modifica el potencial de membrana en reposo? Claro que sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Cómo lo vuelve? ¿Menos electronegativo o más electronegativo? Más, ¿Ah? más. ¿Quién dice más? Yo dije más. ¿Menos electronegativo? Ah, más. O
O sea, si yo tengo en condiciones normales menos 70 milivoltios y yo retengo potasio dentro de la célula porque no puede salir, Menos electronegativo. ¿va a estar más electronegativo? ¿Va a seguir a Menos, 90? menos. No, se vuelve Menos menos electronegativo. Varía el potencial de membrana en reposo. Probablemente tu potencial de reposo en membrana no va a estar en menos 70, sino que va a estar en menos 60 milivoltios. ¿O no? ¿Tú qué dices? Te veo con una cara extrañada. No, Está pensando. ¿Ah? estoy recapitulando. Sí, Ya. sí hay Es una hiperpotasemia. Hiperpotasemia. Las concentraciones de potasio son mayores en el extra. menos electronegativo. ¿Qué pasaría con el sodio? ¿Difundiría normalmente hacia afuera? No. Todo, chicos, lo que tienen que ustedes la idea son las ideas básicas. O sea, esto es física elemental, ¿no? La difusión, ¿no? La difusión siempre sigue un gradiente de concentración. Donde hay mayor concentración, ¿no es cierto?, va a difundir hacia donde hay menos, ¿o no? Sí. Entonces, si normalmente la concentración de potasio debe ser mayor en el intra para que el potasio salga, ¿qué va a pasar si las concentraciones de potasio son más altas afuera? No va a poder difundir potasio. No difunde o entra, ¿sí? Y es un catión. Entonces la pregunta es, ¿te varía el potencial de membrana en reposo? Sí. Sí, es un catión. Entonces digo, el potencial de membrana en reposo, estamos hablando que es el potencial dentro de la célula, se va a hacer menos electronegativo. Menos Porque otra cosa es que entrara cloruro, pues, ¿no? Si yo digo, entra cloruro, sí, pero doctor, es un anión. De menos 70 se iba a menos 90. Pero no, sí. Entonces varía. Probablemente ya no está en menos 70 milivoltios, sino en menos 60. Vamos hasta ahí. Nosotros lo que debemos recordar siempre es que, les he mencionado en forma rápida, el nivel de activación es los menos 55 milivoltios. O sea, cuando un estímulo modifica el potencial de membrana en reposo, ¿no es cierto?, y te lo lleva a menos 55 milivoltios, es cuando se abren los canales de sodio y se genera un potencial de acción. Entonces la pregunta es, si no sale el potasio y de menos 70 me lo ha llevado a menos 60 milivoltios, ¿lo está aproximando al nivel de activación o lo está alejando? Aproximado. Lo está aproximando. Sí. Entonces, ¿la neurona va a estar más excitable o menos excitable? Más excitable. Más excitable, porque va a necesitar un estímulo de menor intensidad para alcanzar el nivel de activación y que se produzca un potencial de acción. Hipersensible. ¿Sí? ¿O no quise doctor? El doctor la está creyendo todavía. Sí. ¿Quedó claro? Lo repetimos nuevamente. No, sí. Sí. Y ese tipo de potencial, ¿qué estaría generando a nivel de las neuronas? Que de repente para llegar a una respuesta, si yo te hago así por una respuesta, te hago así y ya está la hiperreflexia. Una hiperreflexia, eso es lo que iba a ¿No es decir. cierto? Porque la ¿no? hiperreflexia es un reflejo exacerbado ante un estímulo pequeño. Ujú. ¿Sí? Entonces, en la hiperpotasemia va a tener su traducción neurológica, porque la neurona va a estar hiperexcitable. Hiperexcitable. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo sería, doctor, en la hipopotasemia? A ver, explícanos. La hipopotasemia, ahí a la contra, a ver. Las concentraciones de potasio son bajas. Ya. Y si sale afuera el potasio, ¿qué pasa con el potencial de membrana en reposo? Cuando sale el potasio, permite que se vuelva potencial de ¿Qué pasa con el potencial? No. ¿Qué pasa con el potencial de membrana en reposo cuando sale el potasio? ¿Qué varía el potencial de membrana en reposo? Y sale el potasio. ¿No? ¿Qué dices? se vuelve electronegativo. Más Ya, electronegativo. claro. ¿Estará en menos 70 milivoltios? No creo, ¿no? Está saliendo potasio por el gradiente. O sea, tienes baja concentración de potasio afuera, el potasio va a salir más. Entonces, el potencial de membrana se vuelve más electronegativo. Ya no está en menos 70, estará en menos 90. Entonces la pregunta es, ¿necesitarás un estímulo más intenso para alcanzar los menos 55? Sí. Entonces decimos que la neurona está hipoexcitable, ¿no? En otras palabras, la hiperpotasemia causa hiperexcitabilidad de la neurona y la hipopotasemia causa hipoexcitabilidad, ¿no? De repente ya no es así, pues ahora sí es así para producir una respuesta. ¿Ya? ¿Y el tono muscular también variaría? ¿El tono muscular? No mucho. Solamente los reflejos como tal. ¿Qué dicen? A ver, es una pregunta de terapista. A ver, ¿varía o no varía? Yo creo de que si la neurona estaría muy hiperexcitable, todo tipo de
¿cómo se dice?, de estímulo externo, estaría aumentando el tono muscular. ¿De quién depende el tono muscular? El tono muscular no es de los usos. ¿De quién depende el tono muscular? De los Ahora que usos. ustedes han hecho músculo con la doctora Rabines, ¿no? ¿Qué se pasa? Que eso la tienen que tener así, El ¿no? uso neuromuscular. ¿No han hecho músculo con la doctora Rabines, tejido muscular? Sí, Sí, como han tal, hecho. ¿Han hecho o no han hecho? No. ¿Han hecho o no han hecho tejido como muscular con la tal, doctora Rabines? tejido muscular como tal, no, como tal no. ¿No han hecho Como tal tejido no. Ustedes saben ustedes que ahora el tejido, ¿han escuchado hablar de la sarcopenia? Sí, ¿Sí? sí, ¿Han escuchado de sarcopenia? sí, de la Claro, sarcopenia. ahora lo importante es el músculo. Ajá, Por la ejemplo, sarcopenia. la resistencia a la insulina, antes, por ejemplo, decíamos a todos los gorditos sal a correr, baja de peso, pero era peor, ¿no? Porque a 20 bajaba músculo, ahora así sea gordo te van a mandar a hacer pesas, porque el órgano, como vamos a ver más adelante, más insulinosensible es el músculo, ¿sí? El tono muscular depende de la segunda neurona motora, De la parte ¿no es cierto? Sí, de ¿De la- quién? de la médula. No, pero que hay una motoneurona alfa y una motoneurona gamma. Si tú me hablas de la segunda neurona motora, está la De la alfa y alfa. está la gamma. Ujú. ¿De quién depende? De la alfa, ¿no? ¿Ah? De la alfa. De la gamma. Ah, de la gamma. Porque la gamma es la que mantiene la excitabilidad del uso muscular. Ah, ¿No es cierto? Y tú sabes que la primera neurona motora lo que hace es controlar a la gamma. La gamma siempre va a excitar ¿cómo se llama? Al alfa. al uso muscular. Al uso muscular. Ajá. ¿No es cierto? Y la que le inhibe es la motoneurona, la primera neurona motora. Es por eso que cuando tú tienes una lesión, un derrame, una ACV, ¿no es cierto? La motoneurona gamma se libera y el uso muscular está hiperexcitado. Por eso te dice que las lesiones de primera neurona usan como hiperreflex, hipertonía. Porque el aumento del reflejo te va a dar aumento del tono muscular. Ah, Bien, preguntas hasta ahí. ¿Entienden más o menos lo de los electrolitos, no? Porque así les voy a preguntar, ¿no? ¿Quedó claro? sí. Miren, o sea, cómo las concentraciones de electrolitos. Y ahora, ¿cuál sería el resultado de una hiponatremia? ¿Te disminuye un potencial de acción? La fuerza o la duración del potencial se ve afectada. ¿Sabes lo que es la hiponatremia? Mental. Todo le va a tocar. ¿Qué es la hiponatremia? Bajo. Ya. ¿Te afectaría el potencial de acción de hiponatremia? ¿Disminuye la fuerza del potencial de acción de hiponatremia? Por todo lo que han aprendido, disminuiría concentraciones bajas de sodio en el extracelular, ¿afectaría el potencial de acción? Sí, Sí, pues. sí, disminuiría. Porque de repente no entra la suficiente cantidad de sodio para hacer un potencial de acción perdurable, pero va a afectar. Y esas son las manifestaciones, como ven en la práctica, de la hiponatremia. También tiene manifestaciones neurológicas. ¿Ya? Los trastornos de electrolitos, que por el no lo voy a dar calcio, de repente en la próxima clase, también te afecta el potencial de neurona. ¿Hasta qué es la clase? Ya, y lo vamos a dejar, doctores. ¿Ya? La próxima clase seguimos con lo que falta y vamos a la transmisión sináptica. Como hemos dicho, el tiempo es corto, el curso es largo, como hacíamos con el ciclo anterior, haremos clases virtuales también, ¿no es cierto? Para ir recuperando clases. Ya coordinaré con la doctora Cáceres, ya que va a ser la encargada de crear el asunto para hacer algunas clases de semana y ir avanzando. ¿Preguntas hasta ahí?